Saludos todos, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa La Literatura del Derecho. Con ustedes, Miguel Ángel Durán, su productor y conductor. Vamos a terminar parte del trabajo que estuvimos analizando en la anterior entrega, cuando estuvimos hablando de la demanda laboral, la parte procesal, y haciendo una pequeña comparación con el procedimiento civil, recordándoles que la diferencia que establecimos en ese momento radicaba, por ejemplo, en que la demanda del emplazamiento de naturaleza civil de derecho común es extrajudicial, donde el juez no tiene un papel activo, a diferencia de la materia laboral, amparado en la ley 1692, en la cual el juez laboral tiene inmediato conocimiento, por lo menos, de las partes que intervienen en el proceso, porque la demanda no es extrajudicial, debe depositarse inmediatamente por ante la Secretaría del Tribunal de Trabajo correspondiente, el cual tiene que emitir un auto de apoderamiento y luego el juez o sala que va a conocer emitir el auto subsiguiente. Para concluir esta parte, bastante importante para la gente que se inicia en el desarrollo de los procesos laborales, es imprescindible que sepan que esa notificación a la parte demandada para que comparezca a la audiencia de preliminar de conciliación debe realizarse por un alguacil del tribunal que va a conocer el caso. A diferencia del derecho común, salvo que no haya una comisión, que no esté comisionado, que no se haya establecido quién es el alguacil que debe notificar ese acto de naturaleza civil o penal, en el procedimiento laboral es obligatorio, es imperativo, porque así lo dispone la ley, de que el alguacil que notifique esa audiencia de preliminar de conciliación conjuntamente con la demanda y los autos, si es más de uno, o aunque sea uno solo, debe ser el alguacil del tribunal que conoce el caso. En la audiencia alguien me dirá, bueno, pero si las partes comparecen, no hay ningún problema. No habría ningún problema si no hay oposición de la parte demandada que alegue que fue notificado por un alguacil que no es del tribunal. Incluso es hasta de forma oficiosa que un juez del Tribunal de Trabajo, de la jurisdicción apoderada, pudiera hacer una regularización, pudiera reenviar, no conocer esa audiencia, producto de que el alguacil que ha notificado no es del tribunal laboral. Y no está de más, tampoco de menos, porque la ley así lo expresa y sería dándole cumplimiento al debido proceso. Con lo cual aconsejamos a los abogados que ejercen esta materia que notifiquen la parte procesal y la inicial, evidentemente, con un alguacil del Tribunal de Trabajo. Básicamente nosotros utilizamos el alguacil de estrados o el alguacil ordinario, no importa, pero que sea de la jurisdicción del tribunal que va a conocer del caso. Con esta parte lo dejamos hasta ahí en lo que se refiere al tratado anterior, para inmediatamente pasar a desarrollar brevemente un tema que nos han solicitado empleadores y abogados que manejan los asuntos laborales, pero que se ven con ciertas dificultades de incomprensión en lo relativo a las pruebas. Empezamos esta parte diciéndoles que en el aspecto laboral, en lo que tenemos hoy con el Código de Trabajo, que tiene un inserto, su propio procedimiento, existe el artículo 16, el cual dispone que todos los hechos que se vayan a probar de acuerdo a documentos que son imprescindibles del empleador, el trabajador está exento. Es decir, hay la dificultad para el empleador de mantener control de documentos, de pruebas escritas, de todo lo que acontece desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista técnico-laboral con relación a las comunicaciones que se hacen al Ministerio de Trabajo, que se registran en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Impuestos Internos y en otras instituciones o dependencias, tanto públicas como privadas, porque esas pruebas son prácticamente de la mano del deber de la empresa o empleador al momento de aportarlo en un tribunal cuando sea requerido. El trabajador no está obligado, por ejemplo, a tener planillas. La planilla, que es un documento, un formulario que expide el Ministerio de Trabajo y que está amparado por el Código de Trabajo y por su reglamento de aplicación 258-93
de fecha 1 de octubre de 1993, que es el que le abre el campo de aplicación a la ley 1692, establece que la planilla en los primeros 10, 15 días del mes de enero de cada año, lógicamente, el empleador, la empresa, está obligada a registrar, porque aquí constan los datos de la empresa, empleador, representante, dirección, teléfono, y los datos de los trabajadores de la empresa. Entiéndase el nombre del trabajador, edad, sexo, identidad, cédula, vacaciones, salario, todo ese grupo de datos que determinan que existe como empleado, que pertenece a esa empresa, que devenga un salario, que tiene tanto tiempo. Esto así porque a la hora de una demanda, ese trabajador pudiera decir que tiene más años del que dice el documento o que gana un salario muy por encima del que dice el documento. Mientras tanto, esa planilla registrada en el Ministerio de Trabajo, asentada, recibida por el Ministerio de Trabajo, cuando se presenta la demanda, es un documento fehaciente, de amplia credibilidad y de soporte probatorio inconmensurable para el empleador. Claro está, si el trabajador dice que tiene un tiempo mayor o gana un salario mayor, contrario a lo que dice la planilla, debía demostrarlo. Es decir, lo que dice el artículo 16 es que se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre la presentación de este tipo de documentos y de otros que vamos a decir en breve. Pero cuando se presentan estos documentos y el trabajador alega que tiene más tiempo, tiene más salario u otra situación, entonces la carga probatoria se relega a él y es a él a quien le corresponde probar lo contrario a lo que dicen esos documentos. Eso por ese lado. Por el otro lado, también la empresa, y aconsejamos, debe tener siempre un control de las vacaciones que otorga. Si a una persona se le otorgó unas vacaciones remuneradas, tiene que haber constancia de eso. Mira, se le entregó su vacación en tal fecha, la recibió, asimismo la parte económica que recibió. Esos conceptos deben estar totalmente especificados y el trabajador haber aceptado esa situación de alguna forma, un acuse de recibo. Cuando se presenta 3 años, 4 años después una demanda en donde están alegando, reclamando vacaciones que no han tomado, evidentemente el empleador tendría la prueba archivada de que le otorgó en tal o cual periodo las vacaciones, de que fueron remuneradas, de que se le pagó tal o cual concepto, etcétera. Otro documento de vital importancia es, por ejemplo, la declaración jurada del ejercicio fiscal. Muchas empresas cierran su ejercicio fiscal en diciembre, otras en marzo, otras en abril, otras en junio, y hay una variable. El empleador, la empresa, tiene la obligación de tener el control de pagar participación de beneficios, de los beneficios que ha generado, el 10% neto, tiene que distribuirlo entre sus empleados cuando ha generado ganancias, evidentemente, y han sido reportadas. Entonces, tiene un plazo de entre 90 y 120 días posteriores a esto. ¿Qué resulta? Que en muchos casos se depositan bancariamente o se pagan en efectivo, este tipo de situaciones, y a la hora de poder demostrar si ese trabajador en tal año recibió su participación, no hay una constancia por ningún lado. Este es solo otro elemento vital de importancia para las empresas, tener un control de lo que es el pago de participación de beneficios. Esto está amparado por los artículos 223 y siguientes del Código de Trabajo, de la Ley 1692, en donde el empleador debe tener una constancia. Otra constancia, contrario a eso, si no ha tenido beneficios, en la misma declaración o formulario IR2, si ha generado pérdidas, es la misma declaración. El empleador debe tener esa constancia a la hora de su cierre fiscal, porque cuando se presenta la demanda y existe en esa demanda un reclamo de participación de beneficios, evidentemente que para el abogado que representa a la empresa sería más fácil depositar una fotostática de esa declaración, de declaración jurada, que demuestra que hubo pérdidas, que no hubo beneficios. Al demostrarle al tribunal que no hubo beneficios, entonces la empresa queda eximida de ese pago en cualquier condenación de una sentencia laboral. Estamos dando estas pinceladas porque muchos empleadores a veces no tienen este manejo, esta asesoría, esta orientación. Y en ese sentido, además, nosotros establecemos algo también importante. ¿Por qué no? Nos atrevemos a decirle a los empleadores, a las empresas,
que los casos se ganan cuando las empresas están organizadas, cuando las empresas cumplen con la ley. Todos los instrumentos de documentos que son obligaciones del empleador deben tenerlo, porque el abogado no hace magias. El abogado trata de llevar un trabajo y hacerle la prueba de acuerdo a lo que el empleador le presente o le entregue. Recomendamos siempre que las empresas, pequeñas, medianas o grandes, tengan un asesor laboral, tengan asesoría técnica laboral, porque al igual que la medicina, al igual que otras ramas del derecho, el derecho laboral tiene su propio lenguaje. Y ciertamente hay encargados de recursos humanos que son ingenieros, otros son contadores, otros son administradores de empresas, pero no tienen el tecnicismo laboral, ni siquiera el lenguaje laboral, y a veces comprometen la responsabilidad de una empresa solamente notificándole al Ministerio de Trabajo usando términos no adecuados. Cuando una empresa paga una asesoría, tiene igualados profesionales técnicos laboralistas, esta empresa tiene mayor fortaleza de utilizar bien cualquier redacción que haga pública, que comunique al Ministerio de Trabajo. De la misma forma, estos asesores le dicen en qué momento, qué tipo de lenguaje utilizar, cumplen con los plazos, porque los plazos en las comunicaciones que se hacen en materia laboral son vitales, son fundamentales para lograr el éxito. Un plazo, una comunicación que sea fuera de plazo puede generar la derrota para una empresa, no obstante tenga la razón en las causas o hechos que se han reclamado en la litis. Entonces, el laboralista, el técnico, explica, controla el tiempo, maneja los plazos de una forma técnica, sabe utilizar el lenguaje de cualquier comunicación y exime de responsabilidad con su sapiencia, con su conocimiento a cualquier empleador. A veces es mejor pagar una iguala, mantener una asesoría, que evitar daños con una sentencia que a veces resultan millonarios. Hasta aquí esta entrega nueva con relación a lo que es el procedimiento laboral y las pruebas. Estaremos abundando en otro momento, en otra ocasión, estaremos extendiendo cómo se hacen las pruebas, porque hay un procedimiento técnico para que estas pruebas se incorporen en un tribunal ya en una fase de fondo. Deben hacerse en el preliminar de conciliación, pero cuando no se han hecho en el preliminar de conciliación, habría que haber dejado reservas en un escrito de defensa para poder incorporarlas en lo que es la audiencia de fondo. Pero en este caso lo dejaremos para otra entrega. Mientras tanto, reiteramos, los empleadores deben, por favor, asesorarse, tener una persona especialista que los oriente, que les indique cómo hacer las notificaciones, las comunicaciones, qué hacer en cada caso para evitarles problemas. Muchas veces una asesoría resuelve mucho más que millones de pesos. Entonces, muchas veces es preferible que una empresa se cuide, observe estas situaciones de asesoría y evite daños mayores. Hasta aquí esta entrega con relación a la parte probatoria. Les habló Miguel Ángel Durán. Dele like, no olvide darle like, no olvide suscribirse para continuar con este tipo de contenidos. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.